con otro lunes dentro de este proyecto de extensión del Instituto de Formación Docente de Río Colorado. Este proyecto tiene como finalidad reunir a artistas, escritores, dibujantes y demás de la Patagonia para poder conversar con estudiantes y docentes. En el día de hoy nos acompaña Juan Carlos Moisés. Voy a leer su biografía. Nació en 1954 en Sarmiento, Chubut. Es autor, entre otras obras, de La Casa Vieja en 1991, Pintura Viva en 1992, Muñecos, Un Cuento de Locos, 1993, El Tragaluz, 1994, Desesperando, 1997, y La Oscuridad, 2002. Entre 1990 y 1998 dirigió Comedidos Mediante, con el que recorrió la Patagonia y provincias argentinas. El elenco obtuvo 3 veces el primer premio a la selección de la provincia de Chubut, en cuya representación participó en las Fiestas Nacionales de Teatro en Mendoza, 1993, Tucumán, 1994 y Catamarca, 1997. El Tragaluz, premiada en Tucumán, se presentó en el Teatro Nacional Cervantes. En 2007 fue incluida en Dramaturgos de la Patagonia Argentina, Argentores. En 2008, Desesperando fue publicada por el Instituto Nacional de Teatro en la colección El País Teatral, un autor, una obra. En 2012, La Oscuridad, con el nombre Bolitas Negras, fue destacada en el rubro Teatro en Patagonia, en los premios Teatro del Mundo del Centro Cultural Rojas de la UBA. Se desempeñó como docente de teatro y dirigió elencos juveniles con los que participó en encuentros de la región. Es también poeta, narrador y dibujante. Bueno, bienvenido, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Bueno, muchas gracias por estar acá y a todos los que están presentes hoy acompañándonos. Hay 2 personas que tienen problemas de internet, así que en un ratito van a ingresar. Bueno, Juan Carlos, te invitamos como poeta patagónico porque este proyecto tiene que ver con poder acercar a los artistas patagónicos a los docentes. Acá tenemos 2 docentes del instituto, Claudia y Flavia, que son profesoras de lengua y literatura, como yo, son mis colegas. Y después tenemos a un estudiante, Nacel Barrios, de la carrera de teatro, y al periodista Matías Prensa, que es de Olavarría. Así que bueno, y nos acompaña también tu amigo Jorge acá, bienvenido. Nosotros te invitamos como artista o escritor patagónico, pero yo quería saber cuánto hace que vivís en Salta, me decías que vivís. Sí, hace 4 años. Ah, hace poco. Sí. ¿Y te fuiste de la Patagonia al norte? Bueno, no voy a dar demasiados pormenores, solo que la vida a uno lo empuja, ¿no? Como en la canción Palabras para Julia, ¿no? La vida te empuja. Y yo me jubilé como docente en 2014 y me fui a vivir a San Luis. Viví 1 año en San Luis, después viví 1 año en Buenos Aires, viven mis hijos en Buenos Aires, y ahora hace ya casi 4 que estoy en Salta. Concretamente al pie de la montaña, en una localidad cercana que es San Lorenzo. Bien. Bueno, nosotros los que estamos acá estuvimos leyendo tus poemas, los poemas, la selección que vos me enviaste. No sé si los chicos quieren preguntarle algo a él sobre los poemas, algún comentario. Hola Juan Carlos, soy Matías. ¿Cómo va? Bien. No, básicamente, a ver, cuando empezaste a escribir, leí un poco algunos poemas que nos acercó André acerca de el duraznero y todo eso, y uno se crea, no sé cuál es para vos la función del poema o por qué escribís, ¿no? Poesía, pero a mí lo que me transmite son muchas sensaciones, olores, dan ganas de recorrer territorios
y me pasa todo eso con los poemas que he leído tuyos, ¿no? No sé qué te planteaste vos al momento de empezar a escribir poesía, si crees que lo has logrado, si esta mutación permanente que tiene la poesía también te vas adaptando a eso y a los contextos que nos van atravesando. Sé que muy fuerte te ha atravesado la generación del 90, pero bueno, son otros tiempos. Bueno, a ver que me expliques un poco todo esto y, bueno, como para también entrar en tu obra, ¿no? Bueno, empecé a escribir como creo que empiezan todos, por un impulso, por unas motivaciones que uno no puede explicarse demasiado bien. Te encontrás escribiendo, querés hacerlo, no sabes hacerlo o lo haces deficientemente, no estás conforme, lees, bueno, como a los trompezones, ¿no? Empezás a imitar a algunos poetas que lees más. En mi caso, entre los 18 y los 19 imité primero a Neruda, después a Vallejo. Quiero decir, los imité pensando que era mi poesía. Y a partir de ahí fue tan evidente que yo que no podía seguir haciendo eso. Pero fue un aprendizaje, porque de alguna manera no leí solo esos poetas, leí a muchos otros, pero las influencias vinieron por ellos dos. Y a partir de ahí dije, no, yo no puedo hacer esto, tengo que empezar de cero. Y empecé de cero. ¿Y qué quiere decir empezar de cero? Me olvidé de todas las palabras poéticas, de todas las metáforas, del surrealismo, bueno, de todo. De la poesía, digamos, instalada, ¿no? en el mundo de aquel momento, de los años 70. Y empecé a escribir con mis palabras cosas más directas, más sencillas, y empecé a sentir que esas palabras se correspondían un poco a lo que yo era en aquel momento, al menos. Bueno, ese fue el comienzo. Y dije, si tengo que seguir, bueno, seguiré de este modo, y este modo que me lleve a donde sea. Pero el comienzo fue así, un corte con lo que había leído, con lo que había escrito, quemé todo, por supuesto, y traté simplemente de escribir algo que yo sintiera propio, y además temas que estuvieran cercanos a mi experiencia, a mi entorno, a mi época. Bueno, por supuesto, con muchas deficiencias, con mucho temor, rompiendo mucho, volviendo a escribir, corrigiendo. No es fácil, ningún comienzo es fácil, pero visto desde estos años, no hay otra manera. Yo creo que no hay otra manera. Qué importante por ahí la lectura en general, ¿no? Pero para el que escribe poesía también leer otros poetas para ver por dónde va la cosa por ahí, ¿no? Nombraste dos como Neruda y como Vallejos, y bueno, digo eso, ¿no? Hasta que uno encuentra por ahí, como vos decís, o que se da cuenta y dice, no, yo voy a ir por este lado, y seguir leyendo y las experiencias de vida hasta construir un yo poético, como es lo que estás por ahí planteando, y todas estas etapas, ¿no? Hasta que a uno lo publican, o por ahí si tu obra queda truncada o queda a mitad de camino. Esto más que nada también lo hago en relación a la cantidad de gente que hay que escribe, lo hemos citado por ahí en otras charlas, y que quedan en el camino porque por ahí no los han publicado, porque no se dan mucho a conocer. Vos como poeta sureño en ese punto, ¿no? Tratando de llegar a la gran ciudad como es Buenos Aires, ¿no? Y un montón de cosas. Ahora estás en Salta. Digo, cuánto para recorrer a partir de cursos y de lecturas, ¿no? La formación para que uno pueda en sí encontrarle
estilo o la forma de decir a través de la poesía. Sí, yo creo que la lectura es fundamental. Sin lectura, creo que no se podría escribir, o por lo menos no se podría escribir acorde con lo que es el mundo y con lo que es la literatura. Lo que no hay que confundir es, diríamos, la copia o la fotocopia de esos grandes poetas que uno termina amando. A mí me pasa que amo y releo poetas con los que me siento, en cuanto a la forma poética, distante. Voy a citar un caso, Dylan Thomas. Dylan Thomas lo leí muy tempranamente, porque además en mi provincia hay una inmigración galesa, a pesar de que él escribía en inglés, pero esa curiosidad me llevó a leerlo y bueno, quedé muy prendado de su poesía, por lo que decía, por los puntos en común. Él también hablaba de la granja, bueno, hablaba de cosas que estaban entre el surrealismo y la realidad. Hola, Osvaldo. No tienes Hola, un... Osvaldo. Hola, ¿cómo va? Hola, Osvaldo, bienvenido. Hola, Bueno, Osvaldo. gracias. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, Osvaldo, compartir este momento. Qué alegría. Igualmente, igualmente. ¿Cómo Sí. andás? Bien, ando bien. ¿Vos? Bien, bien. Bueno, me alegro. Sí, Ya vamos a extendernos un poquito. Le estoy contestando a Matías que ajá. sacaste el As de Espadas, Matías. Ese es el libro que compré en el año 75 y exactamente, de Corregidor, ¿no es cierto? Sí, Elizabeth Ascona Cranwell, la traductora. Bueno, pero ya en ese momento sabía que yo no podía escribir como él. No solamente que no quería, no podía, es imposible a esa edad pretender escribir como Dylan Thomas, ¿no? Y así también con otros poetas, de leerlos, releerlos, pero saber que no me van a influir. Eso parece diríamos, una nota al margen, pero no lo es. No es lo mismo amar a un poeta, quererlo, releerlo, que digamos, contaminarse con sus formas de escritura. Claro, para eso uno mínimamente tiene que estar haciendo un poco de pie, no digo con los dos, pero con un pie en la escritura que te dé una mínima tranquilidad o seguridad mínima, digo, de que vas por un camino intentando hacerlo, recorrerlo. Y bueno, ver qué hay al final de ese camino, puede ser breve, largo, en fin, cada uno lo experimenta de modos distintos. Y bueno, quiero agregar algo con respecto a algo también que dijiste. No es que quiera hablar de la edad, pero con el tiempo es casi natural que uno no repite el primer libro, no repite siempre el primer libro para decir yo siempre escribo igual y esto soy yo. Foucault dijo, yo he trabajado tantos años para ser el mismo de antes. No, es decir, si he cambiado es porque he trabajado mucho. Bueno, claro, esos cambios son distintos en cada uno, en cada poeta, en cada escritor. Tienen que ver mucho con la época también, ¿no? Bien. Yo te quería preguntar, porque vos escribís poesía, yo te tenía como con la etiqueta así de poeta, y después vi toda la producción que tenés teatral, ¿no? Y los premios y los libros publicados, así que sentí como que no sabía nada de vos. Te quería preguntar, ¿cómo conviven vos la poesía y el teatro siendo expresiones tan diferentes? ¿Cómo, digamos, cómo vivís el proceso de escritura para la poesía y para el teatro? Bueno, te voy a hacer una breve introducción.
como un chico me dejé tentar por el teatro. Y todas las tentaciones te llevan a un lugar desconocido. El teatro me llevó a un lugar desconocido al que no me había llevado la poesía. No mejor, no peor, distinto. Es como entrar en otra casa. Tiene otros modos, tiene otras formas. En fin, hay que escribir de otra manera y también hay un descubrimiento nuevo. En algún momento dije algo muy pedestre, que lo voy a repetir. Me preguntaron, ¿qué te pasó con el teatro luego de haber escrito poesía? Y yo dije, me embromó la vida. Porque me hizo replantear todo lo que había escrito. Es más, seguí escribiendo a lo largo de mis más de 20 años de experiencia teatral, pero publiqué muy poco, o por lo menos publiqué muy poco en relación a lo que había escrito, porque creció esa inseguridad, porque en los poemas empezaron a aparecer personajes, historias y voces. Y hay que manejar todo eso en un poema, cuando el poema normalmente está más ceñido, está más limpio, ¿no? En el teatro uno agrega y en el poema normalmente uno saca. Así que fue un desafío. Digamos, también se ha dicho que hay que dejarse tentar por el lenguaje, porque el lenguaje nos modifica. Y bueno, eso me pasó con el teatro. El teatro me modificó, me abrió un mundo, pero no fue fácil. Y además, como también dirigí mis obras, y eso supone dirección de actores y puesta en escena, la experiencia fue muy apabullante, demasiado apabullante, y el poeta quedó minimizado. De modo que me costó volver a sentar cabeza en la poesía. Me costó, lo reconozco, y estuve 16 años sin publicar. Decidí no publicar porque me parecía que había perdido, bueno, el eje de la poesía, aunque seguía escribiendo, ¿no? Seguía escribiendo, claro. Yo ahora, en este camino de letras largo y de aprendizajes y de ir incursionando en distintos temas y enamorarse de distintos autores, ¿dónde se ubica hoy Juan Carlos Moisés y desde qué lugar escribe en esta época tan especial que nos toca vivir como humanidad? Goethe dijo que la vida de un hombre está dividida en 4 períodos. El chico es realista porque quiere saber que las manzanas son manzanas y las peras son peras. El joven se vuelve idealista porque ya no le basta que la manzana sea manzana y las peras pera, porque las quiere cambiar. En la adultez se da cuenta que no las pudo cambiar y se vuelve un escéptico. Y entrando ya a la edad, bueno, madura, habiendo adquirido esa experiencia de las 3 etapas y tal vez reuniéndolas y sabiendo que la vida no es todo causalidad, sino hay mucho de casualidad, se vuelve místico. Así que estoy en un momento de escribir sobre la experiencia, una poesía, no digo naturalista, pero que suena bastante natural, con palabras dentro de todo de uso cotidiano, y dejando que la poesía llegue, no digo como inspiración, leí por ahí, Jorge, en una nota que citaste a Faulkner, sí, me han hablado de la inspiración, pero nunca tuve el gusto de conocerla. Bueno,
no escribo por inspiración, sino porque los momentos se presentan, se pueden traducir en palabras y los escribo. Y tengo una relación con la poesía, quiero decir, bastante amigable, desde esa, bueno, perspectiva cuasi mística, aunque no lo es, claro, ¿no? En comunión con la naturaleza, quiero decir, con los seres humanos, con quienes uno convive y de parte, en fin, algo así, más o menos. Gracias. Bueno, por ahí para no cansarte tanto, Juan Carlos, yo voy a presentar a Osvaldo Aguirre, Parece y muy también bien. vamos intercalando. Sí, perfecto. Preguntas. Quiero oírlo, Osvaldo. Claro. Osvaldo Aguirre nació en Colón, Argentina, en 1964, estudió letras en la Universidad Nacional de Rosario, colabora en el diario La Capital de Rosario y en el periódico Diario de Poesía. ¿Es así hasta ahora? Bueno, no. Ahora. Ya dejé de trabajar en el diario La Capital hace unos años y Sí. me mudé a Buenos Aires. Y bueno, así que esa parte no. No. Pero trabajaste, podemos decir que trabajaste Sí, en el eso diario sí. La Capital. Sí, trabajé. Bien. ¿Seguís coeditando en Bazar Americano? Sí. Sí, bien. Bueno, has publicado poesía, crónica, novela, ensayo. Tengo acá más de 15 títulos de tu producción, pero yo quería mencionar por qué te incluí en este proyecto de extensión. Justo ahora está la coordinadora de los proyectos, que es Paola Sierra. Los proyectos de extensión tienen que ver con acercar, digamos, actividades que puedan acercar la comunidad a los institutos de formación. Y yo te conocí por este libro, Osvaldo. Sí, si querés puedo contar Espacio algo. Hudson, hablabas por la poesía, y en realidad ahí lo conocí a Juan Carlos Moisés por la entrevista que vos haces acá. Así que es un libro realmente hermoso, hermoso como todo lo que tiene Espacio Hudson, la editorial de Aliaga. Bueno, la verdad que para nosotros es un honor que estén ambos acá. En este libro que yo mencioné, Osvaldo le hace una entrevista a Juan Carlos, y además trabaja todo lo que es poesía con otros autores como Irene Gruz, Diana Velesi, Arturo Carrera y otros. Un excelente libro. Sí, como decís, bueno, me alegro que el libro haya, digamos, tenido este efecto. Y es un libro donde yo efectivamente recopilé entrevistas con una serie de poetas que hice en distintos momentos. Yo, bueno, escribo poesía y siempre me interesó un poco, como parte de la reflexión propia sobre la poesía, tratar de acercarme, digamos, a la experiencia de otros autores. Y en ese sentido el libro, digamos, es como una especie así de muestrario de diversas experiencias, ¿no? En el caso de Juan Carlos, la entrevista en realidad registra dos conversaciones que tuvimos en dos momentos separados, y son también de alguna forma testimonios de una relación muy extensa en el tiempo, y de la cual, digamos, también es parte de otra gente, ¿no? Bueno, de Rosario, de Buenos Aires, también de la Patagonia. Y yo, digamos, así como de esa entrevista, digamos, hay una serie de ideas así que me gustaría, digamos, retomar, ya que estamos acá. Una, bueno, es la cuestión de la relación así un poco entre la poesía y el paisaje y el lugar en el que uno está, ¿no? Porque yo me acuerdo que ese fue un tema que hablé con Juan Carlos en la primera entrevista que hablamos, sobre todo teniendo en cuenta esta cuestión de que me parece que es como una demanda fuerte en cualquier lugar donde uno esté, pero me parece que en la Patagonia como que eso se siente todavía con mayor fuerza, ¿no? La presencia del paisaje, del entorno, como una especie así
demanda de escritura casi, ¿no? Y bueno, Juan Carlos tenía en ese momento como una posición, podríamos decir, no sé si contra la corriente, pero sí un poco singular, ¿no? Y también, bueno, ya que estamos en el diálogo, me gustaría ver cómo funcionó ahora en él, digamos, su cambio de lugar, ¿no? O sea, esto de que, bueno, después de la Patagonia, ahora Juan Carlos está en Salta, ¿no? Sí. Claro, bueno, si estos cambios de escenario por ahí tienen algún efecto en la escritura o no, digamos. Y después otra cosa que también es en relación al mismo punto que a mí me gustó mucho, que siempre lo recuerdo, ¿no? De la entrevista. Siempre yo pienso en general que, digamos, de una entrevista o de una conversación con alguien, siempre como que hay un centro, ¿no? Que es algo que queda resonando, más allá de todo lo que uno puede hablar, ¿no? Y me pareció, en este caso, hay una frase que dijiste que me gustó mucho, cuando hablabas a propósito de tu relación con Sarmiento, de cómo vivías en Sarmiento, ¿no? Y que decías algo así como que la mejor forma de estar en un lugar era queriendo irse de ese lugar, ¿no? O sea, como marcando, digamos, una cuestión así digamos, de distancia, o sea, no de desapego, sino de distancia, ¿no? Y me parece que justamente eso además tiene mucho que ver con tu poesía, ¿no? O sea, en el sentido que es una mirada, digamos, sobre el entorno así más cercano, digamos, una especie de redescubrimiento que me parece que solo es posible cuando uno, digamos, tiene justamente una mirada distanciada, ¿no? Cuando no está tan pegado ni tan enamorado de lo que ve, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, es cierto. Lo de querer irme es real. Pero otros poetas, voy a citar a alguien que fue una especie de maestro, Raúl Gustavo Aguirre, con quien, bueno, me carté varios años hasta su muerte, y él me decía, no venga a Buenos Aires, por favor. Y yo le decía, pero ¿qué hago acá? Estamos hablando del año 77, 78. ¿Qué hago acá en mi pueblo? No, me voy a morir. Me decía, no venga a Buenos Aires, por favor, esto es un infierno, me decía. Pero de todas maneras, hay un poema en mi segundo libro que dice que yo siempre pensé en Buenos Aires, siempre quise ir a Buenos Aires, bueno, viajé a Buenos Aires, ¿no? Y que ese día recibí una carta en mi pueblo de Buenos Aires y era como que cambiaba todo, ¿no? Es decir, mi pueblo dejaba ser el que era. Estas idealizaciones son propias de los jóvenes y sin querer logró lo que acabas de decir, que es escribir con una distancia, con una desconfianza, digamos, no con un amor folclórico, tradicional, ¿no es cierto? Y esa distancia es buena para la literatura, es muy buena, porque los enamoramientos, bueno, por ahí pueden llevar a... A veces son ciegos. Sí, claro, exactamente, sí. A darse de cabeza contra el paisaje o contra el lugar, ¿no? Sí. Y además eso permite que uno vaya descubriendo lo que hay detrás de la cáscara, de lo aparente. Y cuando querés darte cuenta, estás en el meollo, estás digamos, en la pulpa interna de ese lugar y ya, aunque te vayas, ya te lo llevas. ¿Y Llega un cómo, momento en que te lo llevas. claro, y cómo, digo, Salta es como una especie de lugar bastante diferente, ¿no? De la Patagonia. ¿Cómo te relacionas con eso? Bien, bien, sí, bien, porque mira, estoy al pie de la montaña. Vos conocés Sarmiento, conocés mucho la Patagonia, el lugar donde yo vivía lo conocés, de modo que esa relación con el paisaje continuó en San Luis, donde estuve un año, y continúa ahora. Más allá de que los poetas salteños
me han recibido muy bien, estoy muy bien relacionado con, no digo con todos, pero con muchos de ellos. Y me siento uno más, y bueno, en fin, me respetan como un recién venido, por suerte. Pero es una relación natural. Así que cuando pienso en un cerro, por ejemplo, o pienso en alguien que pasa caminando con una guadaña al hombro a hacer un trabajo, es indistinto que esté en Sarmiento, en San Luis o en Salta. Sí, sí. Recién decías que estuviste 16 años sin publicar un libro de poesía. Me parece muy notable eso, o sea, pensando en que, digamos, habitualmente podemos decir, en la sociabilidad de los escritores, la cuestión de la publicación es como una especie así de ansiedad, ¿no? Y como de demanda como apremiante, ¿no? Que a veces, quiero decir, que bueno también poder, a lo mejor lo viviste con angustia, digamos, esa etapa, no sé, pero qué bueno poder permanecer tanto tiempo también sin publicar, ¿no? O sea, como que eso es también una prueba para lo que se escribe, ¿no? Porque si, digamos, si el poema puede aguantarse todo ese tiempo sin salir a la luz y después cuando se publica es bien recibido, digamos, ¿no? Es como la mejor prueba, ¿no? ¿Vos cómo lo pensás? Tal cual como vos lo dijiste. Es un desafío, es una provocación. A mí me gustan las provocaciones. Las buenas provocaciones que te ponen en una situación difícil. Pero coincidió con la experiencia teatral, que fue muy, muy intensa, demasiado intensa. Demasiado. No sé, le puedo contar una anécdota. Llegar de una gira, de aquella de Buenos Aires, ¿recordás cuando viste el Tragaluz? Nos llevaron hasta Sarmiento, llegamos a las 5 de la mañana, 5:30, me duché y me fui a la escuela a dar clase. Y habíamos estado, bueno, una semana, en fin, a puro teatro. Entonces, no tenía mucho tiempo de pensar en publicar lo primero, ¿no? Pero la escritura siguió, la escritura de poesía, sabiendo que no era exactamente lo que yo quería, pero bueno, seguí escribiendo, el pulso estuvo tibio, y cuando consideré que ya sin la experiencia del grupo, dejé de dirigir el grupo, luego de 8 años, ahí decidí que, bueno, que sería el momento de publicar, pero tampoco me apuré a que sea ese año, ni el próximo, ni el próximo. Creo que demoré algo así como 5 años. Sí. Muy bueno. Digo porque siempre está esa cuestión como decía, de la ansiedad, o incluso más cuando uno ha publicado un libro, ¿no? Como que de parte de la gente que lo conoce, y cuándo vas a publicar y todo eso. Y por otra parte estaba pensando, digamos, a propósito de esto de la poesía y el teatro y de lo que contaba, como que por un lado el teatro era lo que estaba como más a la vista o más expuesto, y la poesía era del orden más de lo íntimo, ¿no? Del casi secreto, podría decir. Sí, en mi pueblo, bueno, yo nací en mi pueblo. En mi juventud tenía 5.000 habitantes y nadie sabía que yo escribía poesía. Pero cuando empecé con el teatro, bueno, obviamente el público empezó a ir a ver las obras y creían que yo escribía teatro y hacía teatro. Pero fue como una especie voluntaria de anonimato, de decir, no quiero ser el poeta del pueblo, no quiero, digamos, que me llamen de ese modo, ni tampoco, en fin, perturbar esa intimidad que necesita la poesía, ¿no es cierto? En un lugar tan chico donde uno se conoce, tenés parientes y ramificaciones de amigos y demás de toda la vida, y sería muy, muy perturbador transformarse en eso. Tal vez te terminás transformando en una caricatura o, no sé, una copia de vos mismo. Así que
bueno, fue prueba y error. Fui advirtiendo que eso era lo mejor y lo hice. Sí. Pero siempre mantuve una relación de igual a igual con el pueblo. No era tímido, yo salía, jugaba al fútbol, en fin, iba a pescar con mis hijos, hacía todo lo que hace cualquier persona en un pueblo. Simplemente que no socializaba mi poesía. Y hay una anécdota, y disculpas por nombrar a poetas tan queridos y tan valorados. También tuve la suerte de escribirme con Alfredo Beiravé. Y Alfredo me dice, voy a ir a tomar, bueno, venía a hacer una tarea con profesoras, con cursos en la Universidad de Comodoro Rivadavia. Y me dice, si puede venir, ¿no? Yo voy a estar tal día y voy a tener tal hora. Y yo, bueno, le escribí y le dije, lamentablemente no va a poder ser porque yo en ese horario tengo que trabajar, tenía mis hijos chicos y demás. Bueno, él se vuelve al Chaco y me escribe una carta. Y me dice, ¿sabe qué me extrañó? Que le pregunté a las profesoras y no tenía ni idea quién era usted. Bueno, esa es la prueba de que demoré muchísimo diríamos en decir, hola, acá estoy, yo escribo poesía. Bueno, no quiero acaparar, digamos, la conversación, pero te hago otra pregunta. Recién, bueno, contaste que te escribías con Beiravé, antes que te escribías también con Raúl Gustavo Aguirre, bueno, también te escribiste con otros poetas, sí, ¿no? Con Francisco Gandolfo, con Darío Cantón. Quiero decir, estamos hablando de una época, o estás hablando de una época en que los poetas se comunicaban por correspondencia, ¿no? Se escribían largas cartas, ¿no? Sí. O sea, que hoy, en el presente, ¿cómo te parece que se da la comunicación? O en tu caso, ¿vos cómo lo ves? Bueno, cuando uno es joven, es más intrépido. Digamos, no medís las consecuencias. Te lanzás, ¿no? Por ejemplo, mi contacto inicial con los Gandolfo, queridos amigos tuyos, fue porque me encontré con Jaime Poniatchik en Buenos Aires, en una librería. Yo no sabía quién era Jaime Poniatchik, él escribía en ese momento en la revista Satiricón, tenía una página de juegos, ¿no? Era un uruguayo talentosísimo que le interesaban más una especie de Lewis Carroll a la sudamericana. Y él me dice, yo tengo unos amigos en Rosario poetas, porque me vio perdido cuando le pregunté a los 18 años qué podía escribir. Yo conocía a 10 autores, y entonces él me dice, yo sé que es embromado ser perito en gusto ajeno, pero vamos a hacer el intento, me dijo, para recomendarme libros. Y entonces me dijo, dice, yo tengo unos amigos que han publicado esta revista, que publican una revista y han publicado esta antología. Vos la conocés, es de Lagrimales y Cachimbas. Y me la prestó, y me anotó la dirección de Jorge Isaías y de Elvio Gandolfo. Hoy, si me ocurre, yo no les escribiría, me daría cosa. Pero en aquel momento, con 18 años, lo primero que hice fue escribirles. Lo primero, sin medir consecuencias, podrían haberme obviado, yo no había publicado un poema, nada, absolutamente, casi que no tenía nada para mostrar, solo tenía ganas, deseos. Y algunos inéditos que nunca sobrevivieron. De modo que hoy soy más cauteloso para relacionarme. Y también, nos pasa a todos, Jorge o contigo, uno hace una amistad literaria o amistad al fin, y son muchos los amigos con los cuales uno ya se está comunicando.
Y lo que ocurre con aquellos poetas que pertenecen a una generación anterior, te podría citar el caso de Santiago Silvester, que es salteño y que, bueno, somos amigos y nos vemos aquí, son casi una excepción, digamos, porque además, es triste decirlo, pero nuestros queridos maestros, poetas, o se han muerto o se nos están muriendo. Y bueno, es esa la relación de cautela, de si se da la posibilidad de relación, yo la acepto, la aliento, pero ya no es la actitud del joven, ¿no? De ir a estrellarse contra la pared o que te reciban bien y te hagan sentar y te digan qué escribís y mostrame algo, como ocurrió en aquellos años, ¿no? Claro. No sé si más o menos. Sí, sí. Yo te quería preguntar, Juan Carlos, ¿cuáles eran los temas, si podés pensar, digamos, las obras de teatro, lo que haces relacionado al teatro, por qué temas trabajás? Y también cómo se ve afectada tu actividad ahora con esto de la pandemia que estamos viviendo todos. Bueno, hay algo que no es tan difícil de resolver. Con la poesía trabajo temas íntimos del entorno, temas que tienen que ver con la conciencia, con la mirada, con la percepción. En cambio, con el teatro, porque hice bastante teatro con alumnos antes de escribir lo que serían mis primeras obras, los temas eran los temas de la realidad, los temas sociales, los temas del afuera. Entonces, en mis obras, los personajes están fuera de mí, no tienen nada que ver, no pasa ni por mi entorno, ni por el lugar, ni por la, bueno, entre comillas, relativa identidad personal. Y he escrito sobre problemáticas, bueno, que están en la sociedad, algunas permanecen. Por ejemplo, este fin de semana se estrenó un monólogo que escribí para un ciclo de streaming en Mendoza. La actuó un actor que se llama Adrián Moriconi de San Lorenzo, Santa Fe. Y se vio a través de Zoom en Mendoza. Y el tema es el problema de la tierra con los mapuches. Digamos, puntualmente ahí está la realidad, y además yo escribí esto antes de Guernica y antes de Entre Ríos y demás. Entonces, el comentario fue que no solamente hablaba del problema de tierra de la Patagonia, que nadie resuelve, o que la justicia, o quien tiene que resolverla no la resuelve, a pesar de que está en la Constitución, ¿no es cierto?, del año 94. Se sumó lo de Guernica, lo de Entre Ríos, y fue un tema de conversación, cómo de alguna manera los temas de la realidad, los temas candentes, los temas que importan, están todavía ahí vivos, ¿no? Vivos, y el teatro creo que es un vehículo para tratarlos creativamente, teatralmente, de ningún modo con respuestas fáciles o políticas o ideológicas, ¿no? No sé si está más o menos respondida. Sí. ¿Pensás que cuando no haya más esto del virus, podés en algún momento fusionar elementos tecnológicos dentro del teatro, si tuvieras que dirigir una obra de teatro, o no? O sea, ¿qué preferís o cómo te pudiste relacionar? Bueno, me decías esto del monólogo que
que hicieron vía streaming. Pero el día de mañana, ¿cómo te ves vos? Cuando pase todo esto, digo, porque los teatros, al menos acá en provincia de Río Negro y lo que es Buenos Aires, y bueno, en todos lados, fue una actividad bastante comprometida porque no pudieron realizar obras, ¿sí? Si bien uno puede ir tal vez a un bar a tomar algo, no puede habilitar una sala de teatro con la distancia y demás. Es como que fue una actividad bastante sufrida con esto de la pandemia. Sí, lo sigue siendo. Yo estoy en varios grupos de teatro por WhatsApp, salvo los que, bueno, los que han tenido sus ahorros, el resto está muy mal. Hablo de las provincias argentinas, donde hay que trabajar para vivir, no se puede trabajar como quien hace una película, gana para vivir un año. Entonces ese es un problema que está candente. Los actores, los directores, actrices, dramaturgos están muy mal, muy enojados. Y esto del tecnovivio tiene obviamente una modalidad distinta que el teatro presencial. Y se discutió mucho, porque por ejemplo, quien es teatrero le suma a la experiencia teatral o de espectador los olores, los ruidos, y ver una obra, a pesar de que es en vivo, ¿no es cierto? Esa sería la gracia, es en vivo, no es un video grabado. Se pierde todo eso, uno está en su casa, en el living, con un vaso de vino, con un vaso de agua, cruzado de piernas, y bueno, se escuchan todos los ruidos, y se discutía mucho, y así como una tabla de salvación, algunos decían, mujeres incluso, ¿no? Esto es teatro, carajo, ¿no? Como habiendo descubierto una posibilidad que hasta hace un año era inexistente, y que en el futuro van a convivir el teatro presencial y el tecnovivio. La gracia del tecnovivio es que es en vivo, entonces uno siente el cosquilleo en el estreno o antes de la función, tanto el actor como, bueno, como quienes participan de la experiencia, igual que cuando se va a estrenar en un teatro con gente, ¿no? Hay diferencias, claro, pero tiene algo particular y también interesante, también. Yo creo que van a convivir. Bien, gracias. Esto venía por lo que hemos hablado en la conversación que yo te comentaba, que bueno, mi pareja que dirige actores, y todo esto de la pandemia le afectó muchísimo y directamente se rehusó a todo lo tecnológico porque él dice no hay convivio, no hay falta algo, no, y bueno, se detuvo, digamos, otros se han podido adaptar un poco y bueno, uno va haciendo también lo que puede. Lo mismo pasa con los escritores, hay algunos en pandemia que no han escrito nada, otros sí, nos van afectando, digamos, esta situación que nos afecta a todos, nos va relacionando de forma diferente con lo que vamos haciendo, ¿no? con nuestras actividades. Y si generalizamos, creo que a todos, seamos escritores, dramaturgos, seamos mecánicos o lo que fuera, a todos nos ha cambiado esta experiencia tremenda de la pandemia, a todos. Y creo que lo que le debe pasar a, no sé, a las abejas con un incendio, se tienen que adaptar, no sé, creo que nos tenemos que adaptar. No es una realidad que se pueda cambiar ni siquiera con el voto, ¿no? Es algo que nos excede absolutamente, y bueno, es esto o morir, no hay mucho más. Bien, se ríe Osvaldo. Mati. No tiene voz. No, un poco lo que pensaba es que
propósito de lo que comentabas, Andrea, de las distintas actitudes por ahí creativas en relación a la coyuntura, de los que producen, los que no pueden producir, etcétera, es que en un momento hubo como una especie así de proliferación de diarios y de escrituras a propósito de la pandemia, pero que hubo como muy poca reflexión, digamos, seria, que decantara, digamos, ¿no? Me parece que todavía eso recién está comenzando en realidad, ¿no? Me parece que al principio pensábamos que iba a ser algo muy distinto de lo que está haciendo, ¿no? Como que todos teníamos la expectativa de que se trataba de algo que, si bien era excepcional, tenía como una fecha límite cercana, ¿no? Y ahora estamos viendo que estamos como en una especie de situación así de incertidumbre, ¿no? Sí, Entonces, tal cual. como que recién ahora me parece que justamente estamos viendo de qué se trata, y bueno, la metáfora de las abejas y el incendio me parece muy, muy interesante. Sí, es así, Osvaldo, es así. Yo creo que existimos porque nos hemos adaptado a lo largo de los siglos, ¿no es así? Matías, querías preguntar algo. Sí, como para abrir un poco el juego, teniendo en cuenta que Osvaldo es un crítico muy reconocido, que cada vez que él hace una nota referida a algún texto o algo, repercute y en cierta forma también, si es buena la crítica obviamente, le da impulso a ciertos escritores, ¿no? No hay que dejar de reconocer que a veces el ámbito literario es un poco hipócrita y que hay escritores que ponen mi reseña de, no sé, ponele Maxi Thomas, de Daniel Gijena, de Osvaldo Aguirre, ¿no? Como para relucirse que su obra está tomando impulso, digo. ¿Vos sos consciente que al momento de darle una devolución favorable a ciertos escritores, también tienen cierto, le abre un poquito más el panorama, sus obras para su difusión? Y la otra también, si retomaras el libro de estas entrevistas, ¿qué poetas nuevos o qué poetas incluirías? Son dos preguntas como para... Hola, hola, ¿cómo va? Sí, bueno, mira, en relación a lo primero, yo lo relativizaría bastante, o sea, me parece que no creo que tenga tanto alcance una crítica favorable, digo, respecto de la opinión que pueda haber alrededor de un escritor. Yo lo que veo por ahí, particularmente en el caso de la poesía, es que hoy es como que la crítica tiene poco lugar digamos, o se confunde de alguna forma, ¿no? Digo por el tema con el tema de las redes sociales, justamente, ¿no? De pronto uno ve que alguien postea un poema en Facebook y tiene, no sé, 500 me gusta, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Digamos, ¿qué significa? Nadie explicita, digamos, qué significa eso, ¿no? Yo diría que eso significa, en primer lugar, que ese poeta tiene 500 amigos, digamos, o 500, o digamos, o dentro de esas 500 personas, bueno, hay muchos amigos, ¿no? Pero a veces parece como que ese me gusta, digamos, de alguna forma significara una especie de, no sé si consagración, pero como de reconocimiento, ¿no? Bueno, es un poeta importante, tiene tantos me gusta. Y entonces ahí me parece que falta justamente abrir como una cosa más crítica, ¿no? O interrogar eso, o sea, ¿por qué te gusta? O sea, y eso me parece que es un poco lo que a veces se pierde de vista y que obviamente que, y por eso digo, relativizaría un poco el efecto de la crítica. No sé si tiene tanto peso como puede tener de pronto una publicación en redes sociales, en Instagram, en Facebook, donde alguien tiene semejante nivel de aprobación, ¿no? Lo que aparece así, como semejante nivel de aprobación. Y por otra parte ves que otros
no tienen nada de aprobación, no tienen muy poca, o directamente no están en las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Pareciera que fueran mucho menos visibles, mucho menos reconocibles, ¿no? Como poetas. Por eso, digamos, el reconocimiento siempre es algo muy, muy arbitrario y relativo, ¿no? Creo que los reconocimientos más confiables son los que vienen de parte de las lecturas, que están argumentadas, ¿no? Y la otra pregunta, ¿cuál era? ¿A quién incluye? Porque, bueno, justo Sí, Carlos nombraba, por ejemplo, a Santiago Silvestre, que ahora tengo uno de Santiago que me parece fabuloso, fabuloso, de los poetas nuestros de hoy, me parece fabuloso. Bueno, lamentablemente no tenemos a Juana Vignosi, digo. Digo, ¿qué otros, si tendrías así como a 4 o 5 que incluirías, no sé, ¿quién no podría faltar hoy por hoy? Y qué sé yo, mirá, yo ahora también, yo he hecho muchas entrevistas con poetas, aparte de Hablado por la Poesía, tengo otro que se llama La Poesía en Estado de Pregunta, que es con poetas, digamos, de los años 90, para decirlo rápidamente. Pero también te diría de los poetas que me arrepiento no haber entrevistado, que ya no los puedo entrevistar. Por ejemplo, ya que estamos hablando de Salta con Juan Carlos Moisés, Jacobo Regen no lo he entrevistado, por ejemplo, no lo pude entrevistar, falleció hace un par de años, me hubiera encantado, ¿viste? Pero bueno, Regen no se movió mucho de Salta, qué sé yo tampoco fui mucho a Salta como para haberlo entrevistado. Sí estuve en Jujuy, por ejemplo, y lo entrevisté a Néstor Gropa, que lo recuerdo como algo muy importante. Así que se te diría eso, qué sé yo. La lista, digamos, puede ser muy amplia, obviamente. No sé, ahora no se me ocurre qué decirte, pero también, sobre todo, también prestaría atención a poetas jóvenes, digo, para ir como siempre abriendo un poco el campo, ¿no? Yo quería agregar, Osvaldo, que tanto Gropa como Regen son muy respetados acá, pero muy respetados. Gropa con una obra extensísima y heterogénea, y Regen con una obra breve y contundente. El ejemplo de Regen, de Jacobo, que vivió mal los últimos años, no estaba bien, no recibía gente, estaba solo. Al menos ese punto, una obra breve y contundente, debería quitarnos las ganas del apuro por publicar o de publicar demasiado. No hay desperdicio en la obra de Regen. Es algo muy, muy puntual en la poesía argentina. Bueno, hay otros, ¿no es cierto? Celarayán también ha escrito poca poesía y todo, no hay nada desdeñable, o por lo menos nada que uno diga, esto, bueno, es inferior a lo otro, ¿no? De modo que hablando de vuelta, ¿no? Por el tema del apuro por publicar, ya sea el primer libro, que es justificado, ¿no? Que uno quiera publicar el primer libro porque a veces hay una necesidad de romper ese fuego, pero después no hay que publicar mucho. Vos, Matías, tenías la antología de Dylan Thomas, que ¿cuántas páginas tiene? Es así, no ocupa nada. Y de ahí no se puede tirar ningún poema, vos no podés desechar ningún poema. Entonces, hay que sacarse de la cabeza esa idea de que la obra de un poeta tiene que tener 40 libros, ¿no? No sé si coincidís, Osvaldo. Sí, totalmente. Me parece que esta cuestión de no... Porque, digamos, cuando uno habla por ahí en talleres o en circunstancias así, siempre está como la preocupación por cómo publicar, ¿no? Que a veces es como, parece como más central que la preocupación por cómo escribir, ¿no? Y lo que se pierde, digamos, en primer lugar de vista es justamente la experiencia misma de la escritura, o sea, digamos, el placer que uno pueda tener escribiendo, lo que uno pueda hacer escribiendo, ¿no? Parece que exige un poco de despreocupación
por la publicación. Obviamente que uno siempre quiere que lo que uno escribe se difunda, que lo conozcan otros, porque en definitiva lo escribe para eso. Pero a la vez también me parece que es importante como darle tiempo, ¿no? No dejarse llevar por la ansiedad. Además también porque es como una prueba para lo que uno escribe, ¿no? O sea, si lo que uno escribe puede aguantarse tanto tiempo sin ser publicado, ¿no? Bueno, eso me parece que es bárbaro, o sea, es a lo que uno aspira, me parece, ¿no? Que lo que escribe se sostenga en el tiempo, ¿no? Aunque uno por ahí pueda ir sintiendo cada vez como un poco más extraño lo que escribió, ¿no? Un poco lo que vos decías, Juan Carlos, de los primeros libros de poesía, ¿no? Como, digo, que uno hace, de cómo uno va cambiando también, ¿no? También pasa eso, me parece que uno se vuelve un poco extraño en relación a lo que escribió, que ya no puede entrar en un sentido, ¿no? Ya no lo podrías escribir de nuevo, no sé cómo lo ves. Bueno, el primer pecado que puede cometer un poeta es tener una fotocopiadora de sus propios poemas. No hay que copiarse a sí mismo. Ese es el primer pecado. Si, en un decálogo debería ser el primero. No copiarse a sí mismo. Cada poema hay que vivirlo, tiene que ser una experiencia vivida de principio a fin y no conocer el resultado. Porque si te copias a vos mismo para ser, homogéneo, que tu poesía se reconozca porque tenga una identidad, y terminás perdiéndote la experiencia de la escritura. No quiero decir que esto sea común, pero muchas veces decimos, ¿por qué no puedo escribir como escribí este libro? ¿No? Entonces queremos volver a escribir ese libro, pero no, ese libro ya está escrito. Yo pongo el ejemplo de Oliverio Girondo. Ningún libro de Oliverio es igual a otro. Es más, diría que son todos distintos. Y sin embargo, cuando hablamos de Oliverio pensamos en una homogeneidad, pensamos en un todo. Y eso le da a su obra como un diamante, le da caras, le da matices, le da volumen, ¿no? No es una cosa plana, por ejemplo. A mí me interesa más eso. Claro, tampoco escribir distinto por el solo hecho de enojarse con uno mismo y escribir distinto. No se trata de eso tampoco, ¿no? Creo que hay que ir con los días y con los meses y con los años haciendo lo que el tiempo haga con uno o lo que uno haga con el tiempo, ¿no? Parece filosófico, pero bueno, y cada libro tiene su vida, tiene su principio, su final, tiene su sentido. No sé si más o menos es lo que opinás o lo que opinan. Bueno, a ver qué opinan. Andrea. Otras. No, yo no sé, creo que no puedo opinar mucho porque estoy en un momento de la escritura donde mi primer libro de poesía tardé como 10 años en publicar, ahora me da vergüenza, por suerte ya no hay más ejemplares, pero está bueno lo que decís, coincido con vos, Juan Carlos, en esto de no copiarse a sí mismo, porque me parece que en esa copia no hay como aprendizaje. Yo veo por ahí mi primer libro, y este año justo por casualidades salieron 2, y la verdad que son totalmente diferentes, y me parece que también hay algo que está bueno en la escritura, ¿no? Ahora por un tiempo no pienso publicar más nada, ni escribir más nada, pero creo que también hay un momento para todo, para esta cuestión de, hay gente más preocupada por publicar que por escribir. Yo lo charlo mucho con amigos, poetas que tengo, y escritores también de narrativa, ¿no? Y gente que estoy conociendo, la verdad que con estos espacios así,
Y sí, es verdad, hay una cuestión del mostrar, y me parece que es propio de estos momentos, ¿no? Donde parece que si subo determinada foto y 4 o 5 renglones, o la palabra, hoy me reía porque un poeta que quiero mucho puso en su historia, por favor, poetas, no pongan más la palabra abismo o algo así, y me dio mucha risa, ¿no? Porque parece que hay algunos que con determinadas palabras se creen que ya hicieron poesía, ¿no? Es tremendo esas instantáneas que parecen que fueran una poesía, y esa cuestión de mostrar, mostrar, mostrar. Yo admiro a la gente que puede escribir todos los días, me parece fantástico. De hecho, tengo amigos que tienen su horario y su momento, y que es como un trabajo, ¿no? El oficio ahí. Pero la verdad que, no sé, no creo que haya tanta preocupación hoy en día por la escritura, sino más bien hay preocupación por el mostrar. Esa es Ahí, mi ahí coincido opinión. también un poco, Andrea, ahí coincido un poco también con lo que había planteado Osvaldo y que lo hablamos, creo, también con Cristian Gómez Olivares, ¿no? El tema, cómo entra en juego los me gusta. Sí, y Entonces, hablamos de esa bueno, ver poesía a dónde, panfletaria también. bueno, entonces, ¿a dónde queremos llegar? Bueno, que está bien, ellos dos son los que más podrían responder a esta pregunta. ¿A dónde queremos llegar cuando escribimos? Eh, yo creo que primero publicar, me parece a mí publicar, ¿no? Porque si queda guardado, está bien, se puede tomar el poema como un desahogo y bueno, está bien. Pero bueno, supongo que el próximo paso será que se publicarlo, después que se conozca, después que tenga la mayor circulación posible. Pero ¿qué hacer contra estos fenómenos que hay hoy en día? Gente sub 40 ahí, que se llevan todos los premios, pero también está, las distinciones están muy pendientes de lo que circula en las redes. Digo, Sí, ¿a dónde apunta la literatura o qué es la literatura en este punto? ¿No? ¿Quién lo define? ¿La RAE? sí. Eh, Que ahora se volvió para justo, atrás con el Elie, o, o quién. justo el otro día yo conversé con Jorge Bocanera, tuve un intercambio por su obra Tráfico Estiva, y la tengo acá. Esta. Y en un momento me dijo, ¿qué pasa con la generación de los poetas? Dice, quemen los diarios personales, la poesía es otra cosa. Y me encantó, porque no está diciendo que la poesía no es algo íntimo, pero sino que hay mucho de esto del testimonio de lo que le pasa a alguien, y dice, la poesía es otra cosa, basta de contar anécdotas personales. Y me pareció muy bueno el comentario, porque es también lo que se observa, digamos, no en la generación joven, pero en algunas personas menores de 30, decía que veía ese efecto por ahí catártico en la poesía, ¿no? En lo que se ve. Sí, por ahí en relación a lo que decía Juan Carlos, ¿no? Que el primer pecado que no debe cometer un poeta es copiarse a sí mismo. Está bien. Yo particularmente a veces pienso que el punto de partida es la infancia. A mí me pasa. Y a partir de ahí se abre un juego, ¿no? Se amplifica la infancia para empezar a escribir, los lugares donde uno ha construido subjetividades. Bueno, Juan Carlos es un viajero que ha vivido por distintos lugares, buscando influencias, como planteaba también Osvaldo en la poesía sureña de Juan Carlos, que marca un territorio, que describe un territorio, como yo le comentaba, esto de que dan ganas de ir y oler esos duraznos, o verlos picados por los insectos, una invitación, ¿no? Pero bueno, en cierta forma, por ahí, capaz que el punto de partida a veces es uno mismo, después hay que ver cómo abre el juego, ¿no? Cómo lo expresa en la poesía, no sé, los maestros son ellos, uno opina acá de auditorio, ¿no? A ver. A ver, Osvaldo. Bueno, Blue, sí, bueno, la infancia, sí, claro. Me quedé pensando algo en relación a lo anterior, que lo digo así brevemente, que me parece, digo, en cuanto a escribir y publicar, como que el problema hoy, o sea, no es publicar, porque, digamos, se puede publicar muy fácilmente, digo, uno puede hacer una publicación en Facebook y ya está, ¿no? O hay infinidad de medios
en internet para publicar, ¿no? Siempre el problema es cómo escribir. En cuanto a la infancia, sí, obviamente en estos días estuve releyendo un texto muy lindo de Juan José Saer que se llama El Jardín Secreto, ¿no? Donde habla, digamos así, de algo así como que, bueno, que cada poeta tiene como una relación personal con la lengua, ¿no? Y que como si cada poeta, digamos, viniera a establecer una especie de uso privado, ¿no? De la lengua, de uso personal, ¿no? Que está marcado por la elección de determinadas palabras, de determinadas frases, y que, digamos, mucho de eso viene de la infancia, ¿no? Entonces me parece que sí, que la infancia es como una especie de, obviamente, determinante múltiple en la vida de una persona, y en el momento de escribir me parece que también tiene que ver con esas elecciones, diría, casi de lenguaje, de sucesos que persisten en la memoria y que uno escribe y no deja de escribir, ¿no? Más allá de la etapa de la vida en la que se encuentra, incluso en esa etapa mística que comentaba Juan Carlos antes. Bueno, tus primeros libros son la infancia. Es el poeta que vuelve a mirar aquellos años y vuelve a descubrir lo que vivió, bueno, con los ojos de la poesía, con lo cual yo me identifico mucho porque tu vivencia del campo, el campo santafesino, es en paralelo a la que yo tuve con las chacras patagónicas o con la chacra de mi abuela, donde era el paraíso, ¿no? O las calles de mi pueblo, pero tenés razón, Matías, yo creo que... pero eso no es por elección, yo creo que quien tuvo la gracia, la suerte, o la ventaja, digamos, de haber tenido una infancia muy vital. Mi hijo una vez me dijo, los chicos tienen que tener infancias poderosas, me dijo. Y a mí se me grabó eso de infancias poderosas, porque con una lengua que no es la mía, yo no lo diría, ahora lo digo, pero entonces no se me hubiera ocurrido, con la lengua o la expresión de alguien que es un joven, a mí me reconfirmó que las infancias, cuando son poderosas, duran toda la vida. Y obviamente uno las recicla, porque no es cuestión de copiarla tampoco, ¿no? Pero ese material, bueno, Rilke ya lo dijo, ¿no? Habló que el mundo del poeta es la infancia, etc. Yo creo que quien tuvo una buena infancia, o por lo menos que la conserva en su acervo personal, tiene un buen material, mucho material, no para fotografiarlo, pero sí para retrabajarlo, ¿no? Y confrontarlo con la vida que vayas teniendo después. Es así, ¿no es cierto, Osvaldo? Tu infancia fue vital, ¿no? Sí, además me acordaba de algo que decía Arnaldo Calveira, que, digamos, un poeta donde también la cuestión de la infancia está muy presente, ¿no? En toda su vida, ¿no? Él decía algo así como que la infancia es un tiempo que no deja de transcurrir, ¿no? Hermoso. Me parece como que tiene que ver con el hecho de que no estamos hablando de un tiempo pasado que está perdido, sino que de algo que sigue aconteciendo, ¿no? Que sigue, que digamos, sobre todo a través de la escritura, que acontece puntualmente a través de la escritura, que uno reinventa. También otro ejemplo así muy patente, me parece, de esto es la obra de Marosa Di Giorgio, la escritora uruguaya, sí. ¿No? Yo me acuerdo que bueno, la entrevisté también a Marosa en un momento, entonces recuerdo que yo le pregunté, digamos, la obra de Marosa es prácticamente, es una continuidad del primero al último libro, digamos, una especie de recreación permanente de un mundo de infancia, ¿no? Que tiene que ver también con las quintas, en el interior uruguayo, ¿no? Un espacio bastante parecido al de la chacra, al de nuestras chacras, ¿no?
Y entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y por qué escribía siempre sobre eso, ¿no? Entonces, lo que ella me decía es que eso, digamos, seguía expandiéndose, seguía, digamos, extendiéndose, ¿no? O sea, como que todos esos personajes, esos lugares, así entre maravillosos e insólitos, ¿no? De la quinta seguían creciendo y desarrollándose, ¿no? Y sí, yo particularmente encuentro, digamos, en todo eso como un impulso muy fuerte, ¿no? Para escribir, y también empezando por a nivel del lenguaje mismo, ¿no? O sea, mucho, digamos, frases y palabras así que eran, digamos, de entre casa, ¿no? O que se usaban en el ámbito familiar o en el ámbito, digamos, de la vecindad, ¿no? Y en el campo también, sobre todo, ¿no? Como una cosa muy, muy marcada, que, bueno, para mí tiene una riqueza muy, muy grande, y es también, en un sentido, es como hablar una lengua que tiene pocos hablantes, ¿no? O sea, vieron como esas lenguas que por ahí uno se entera por internet que están en trance de perderse, ¿no? Que hay, digo, de comunidades por ahí indígenas que quedan pocos hablantes nativos, ¿no? Bueno, me parece que por ahí a veces con la poesía, con la escritura poética, pasa algo así, ¿no? Es como si uno fuera, como si el poeta fuera como casi el último hablante de una lengua que está medio perdida, ¿no? Que uno trata de reinventar, porque es eso también, digamos, no es que uno está apegado así como un custodio celoso, ¿no? A algo como un devoto fiel, sino que uno lo reinventa, ¿no? Vos, Juan Carlos, también has trabajado mucho con la infancia. Sí, mucho, mucho. Digamos, uno eso para reinventarlo, ¿no? Para volver a jugar de nuevo con todo eso, o sea, para disfrutarlo también de nuevo, ¿no? Porque en definitiva se trata de una época feliz, ¿no? Tal cual, sí, sí. Casi que me apropiaría de tus palabras para decir lo mismo. En mi caso es así como lo dijiste. Sí. Claro, también hay que tener mucho cuidado porque no se puede vivir en el pasado. Entonces, la escritura de la infancia tiene que tener otro tiempo, que no es el tiempo real, es el tiempo de la escritura, digamos, ¿no? El tiempo literario, el tiempo poético, como un continuo, ¿no? Vivir en el pasado significa esa cosa nostalgiosa, decadente, decir, recuerdo qué feliz que era, por ejemplo, ¿no? Todo eso hay que evitarlo, y a la infancia hay que, bueno, darle este tiempo, este mismo tiempo, ¿no? Porque si la infancia sigue viviendo en uno, la infancia sigue, está en presente, digamos, ¿no? Sí, es como ser consciente un poco de lo que en el pasado es efectivamente pasado, y de lo que en el pasado es todavía parte del presente, ¿no? Digo, no es que se trata de traer todo del pasado, sino justamente de ver lo que está presente de todo ese pasado, ¿no? Claro, y además también pensando en que, digamos, pensando en la escritura no como una especie de cosa engañosa de que uno se hace, sino justamente como algo que uno trata de construir para mirar con mayor sensibilidad y mayor poder de comprensión la realidad que le toca, ¿no? Tal cual. El solo hecho de tener esa pulsión, ¿no? Para escribir sobre un tiempo que ya pasó, tiene que ver con, digamos, hacerlo presente, pero no en el presente. Que lo que uno pueda escribir sobre aquellos años, que, bueno, para algunos son 30, para otros 40 y para otros 50,
tiene un soplo de vida todavía. Y eso el lector debería, digamos, definir si lo tiene o no lo tiene. Es el último que da el veredicto, ¿no? Si es algo que todavía está vivo, uno puede tranquilamente pensar, sí, eso ocurrió hace 40 años, pero está vivo. Está vivo en la escritura, quiero decir, ¿no? Totalmente. Claro. Bueno, para ir cerrando, viste, Juan Carlos, cuando comenzamos en la antesala del vivo, preguntabas cuánto iba a durar, ya llevamos 1 hora y media. Viste que la charla se va, me decía él, ¿cuánto dura? Viste que se va extendiendo porque estos momentos son como para nosotros desde el instituto, que acá está Paola, que es la coordinadora de estos proyectos, la que revisa las ideas que escribimos los profes. Estos momentos son sagrados realmente. Es algo que yo saco y rescato de la pandemia porque en un instituto de formación docente por ahí sabemos, como en tal vez otras instituciones, es muy difícil conseguir para los viáticos, la organización. A veces estamos los docentes sumergidos en lo que es la formación inicial, que es el dictado de clases y talleres. Entonces, estos espacios así, la verdad que gracias a la pandemia los estamos disfrutando un montón y les agradecemos muchísimo. Yo quería preguntarte algo, Osvaldo, sobre tu último libro. Si querías comentar algo, 1864, querías comentar algo y después vamos a cerrar con alguna lectura, Juan Carlos, tuya. Sí, bueno, es un libro de poesía que salió ahora hace poco. El título del libro refiere al año de nacimiento de mi bisabuelo, y porque, digamos, nuevamente el campo y la historia familiar son como los temas de este libro, ¿no? O sea, digamos, lo directamente biográfico tiene que ver con, digamos, una historia familiar, bueno, que me contaron, que, bueno, mi bisabuelo vino de España cuando era muy joven, ¿no?, a la Argentina, y en el acto de venir, de viajar, se despidió de su padre en el puerto de San Sebastián, y el padre le dio como una especie así, no sé qué valor darle, ¿no?, pero le dio una onza de oro, que se suponía que era como una especie así de reaseguro, por lo menos en la memoria familiar se lo dio como para que si tenía algún tipo de apuro, cambiara esa onza por, ¿no? Y bueno, esa onza, o sea, se preservó y, digamos, a través de todas las generaciones de la familia, ahora la tengo yo, y como que es como, no se puede tocar, digamos, ¿no? O sea, en el sentido que cambiarla la onza sería como perder algo mucho más valioso, ¿no?, que aquello que... Entonces, el libro, una de las secciones del libro se llama específicamente 1864 y tiene que ver con esta cuestión de, digamos, de la onza y también de lo que significa la relación de padre e hijo, ¿no? Esta cuestión de que, bueno, ahí entregar la onza fue de alguna forma perderse, ¿no? Perder, un padre que perdió a su hijo y un hijo que a su vez se despidió para siempre del padre porque no se volvieron a ver. Y bueno, entonces en el libro tiene 4 partes y está en continuidad con los libros de poesía que he hecho antes, o sea, el ámbito de referencia es el campo, el ambiente del campo, digamos, el habla rural, el habla, digamos, te diría así como muy localizado al sur de Santa Fe. y bueno, estoy muy contento de publicar ese libro, que también es un libro que hace muchos años que venía trabajando, así en distintos momentos, y que bueno, que se haya publicado me pone muy contento. ¿Y por dónde lo publicaste o dónde lo podemos conseguir? Mira, lo publicó en la editorial de la Universidad del Litoral, que es la Universidad de Santa Fe. O sea, fue un libro este libro ganó un concurso en la provincia de Santa Fe,
el año pasado y se publicó en virtud de ese concurso, ¿no? Creo que, bueno, ahora no sé bien cómo se maneja la distribución, pero se puede, el que lo quiera comprar, se puede pedir por internet en el sitio de la editorial de la UNL, que es la Universidad Nacional del Litoral, ahí está, digamos. Y si no, bueno, en librerías, bueno, supongo que en Rosario, en Buenos Aires y no más allá. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Bueno, bárbaro, bárbaro. Sí, quiero leerte, quiero leerte. ¿Y vos, Juan Carlos, cómo andás con eso? Bueno, ¿Estás con algún libro o algo? sí, tengo dos anteriores a mi experiencia salteña, que los publicaré en algún momento. Uno iba a salir este año, pero bueno, por la pandemia decidí postergarlo. Y tengo otro, digamos, en ciernes, que lo escribí en Salta, digamos, ¿no? Pero ese esperará. No necesariamente tiene una referencia directa a Salta, de ningún modo, pero tampoco es ajeno o niego el lugar donde ahora estoy viviendo, ¿no? Incorporo algunos elementos, sí. Qué bueno. Eso, sí. Bueno, aprovechando este impasse, ¿cómo es? ¿En tu tiempo en que no escribís poesía, te dedicás digamos, al policial, a la crítica? ¿O es al revés? En el momento en que haces lo otro, digamos, espera la poesía. ¿Qué género espera? Porque es Y mucho lo es que como, haces, es mucho lo que trabajás. sí, o sea, es como que siempre tengo como varios proyectos en la cabeza y estoy tratando de ver cómo los puedo concretar. Entonces, cuando tengo algo concreto, digo, que ahí ponerle, no sé, un arreglo con una editorial o algo así, ahí ya me pongo con eso. La poesía tiene como otro tiempo, o sea, digamos, habitualmente trabajo durante muchos años los poemas, pero no digamos todo el tiempo. Ponele, qué sé yo, tengo también un libro inédito, pero que no tengo ningún apuro en publicarlo, me parece que todavía le falta, y eso digamos, siempre vuelvo, es como que lo tengo cerca. Claro. Lo llevo conmigo, digamos. Está bien no tener apuro. Y es el libro el que te dice cuándo. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Juan Carlos, quisiéramos, bueno, y Osvaldo también, quisiéramos cerrar con la lectura de un poema cada uno o de algún fragmento que quieran compartir, si tienen ahí algo a mano. Sí, no sé si querés leer vos primero, Juan Carlos, o leo yo. Bueno, como quieras. Yo voy a prender la luz porque no voy a ver lo que... Bueno, aprovecho entonces y leo yo algo. El primer texto del libro, que es así como en prosa, ¿no? Dice así: la tormenta fue y vino todo el santo día. Al final se larga el chaparrón. Te agarran la entrada, volviendo de la calle, donde seguías el camino de las gallinas. No importa. El aroma de la tierra mojada te refresca. Lo esperabas. El viento barre el techo de casa. La perra hace guardia bajo la planta de pomelos, sorprendida. La cortina de agua borra el campo. Quedó ropa colgada. Después del mate, desde el corral y cada vez más cerca,
se anuncian sapos y escuerzos. Con tanto barro no podés pasar. Dejás las botas en la puerta y en casa, cuando te cambiás la ropa, parece que vinieras de una región muy lejana. Gracias. Muy bueno, gracias. No, gracias. Bueno, ¿querés que lea algo? A ver. Voy a leer algo inédito, que sería parte de los poemas que escribí en Salta. Un poquito de paciencia, que lo busco. La verdad que no lo tenía pensado, pero bueno, voy a leer un poema. No hay problema, te esperamos. Sí. Hoy, Osvaldo, cuando hablabas con Juan Carlos sobre esto de cuando escribe a alguien en el momento, el paisaje, hace poquito leí una reseña de Jorge Andy Maldonado, que la busqué porque no me acordaba el título, que se llama La literatura patagónica, 3 bocas para decir su nombre. Y es una recopilación de una entrevista, y está buenísimo porque habla también de que no se necesita decir que soy patagónico porque nombré ciertos árboles, ciertos animales o cierto paisaje. Está genial. Claro. Lo patagónico se define por lo que no es, digamos. Hay una cita de Graciela Cross, de Raúl Artola y de Maki Corbalán, ya fallecida, poeta neuquina, y está muy buena esa reseña para definir lo que es y no es, digamos, literatura patagónica, ¿no? Me hiciste acordar a eso cuando hablabas hoy con Juan Carlos, cómo escribís acá en la Patagonia, pero después vivís en otro lado, si te influye, digamos, la escritura, el paisaje en el que vivís. Claro. Está bueno. Sí, leí esa... leí las entrevistas también y leí lo mismo que acabas de decir. Sí. Sí, yo creo que, a ver, me tomo este minutito para decir que antes que decir que uno escribe sobre la Patagonia o en la escritura decir esto es Patagonia, uno tiene que mostrarla, ¿no? No es necesario decir que es la Patagonia. Porque si no, bueno, es como que descansa en la palabra Patagonia un sentido que ya tiene la palabra. Entonces, creo que la escritura debería obviar puntualmente algo tan mítico como, bueno, como es la Patagonia, ¿no? Y que se conoce no solamente acá, sino en todo el mundo, ¿no? Que casi parece Foresport o de pronto hasta una especie de, en fin, souvenir, ¿no? Bueno, un poco voy a leer este poema, dice y no dice, mi experiencia desde mi pueblo, el derrotero por San Luis, Buenos Aires y Salta. El título es El poeta que compraba palabras. El poeta que compraba palabras. Voy a agrandar la letra porque... Ahí está. Bien. Bueno, el poeta que compraba palabras. Un día mi casa quedó vacía. Cuando me fui, perdí las palabras, las fui perdiendo en el camino. A medida que me alejaba, más palabras perdía, y me alejé tanto que perdí todas las palabras. Eran mis palabras, las palabras de una vida. Ya no había casa, no había camino de regreso, no tenía palabras para mí ni para nadie. No tenía palabras para saludar, pedir agua, decir, tengo hambre, o ¿qué lugar es este? En la película La eternidad y un día, el protagonista, en el final de sus días,
Le cuenta a un chico albanés refugiado que un poeta griego, después de vivir muchos años en Italia, al volver a su país, ya no tiene las palabras de su lengua natal. Entonces decide comprar palabras. Una moneda por una palabra. Va por ahí comprando palabras a la gente. No tuve necesidad de llegar a eso. Lo hubiera hecho como el poeta griego, de haber caminado unos pasos más hacia el borde. Llegaste vos y me diste las palabras que necesitaba, las que había perdido y palabras nuevas, que ahora están escritas en este poema. Bueno, eso. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, Pau, ¿querés saludar vos en la despedida? Sí, espera que no se escucha ahí. Ahí estoy. Perdón que llegué tarde, estábamos justo en otra actividad, pero quería agradecerles porque, bueno, Andrea todo el tiempo nos incentiva a conocer distintos autores y críticos literarios y a demostrarnos que la poesía es para todos los públicos y para todas las carreras, porque siempre está intentando de que sobrepase el profesorado de lengua y literatura, así que en estos espacios aprendemos un montón y sin dudas los dos, nada, tienen una calidez hermosa para mostrar la simpleza con la que, ¿no?, viven esta pasión por escribir, por hacer crítica, así que nada, gracias. Gracias por acercarse al público en general y además dejar a disposición, ¿no?, esta transmisión para que más gente pueda acercarse a la poesía. Bueno, muchas gracias a vos, Paula. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a los dos y al resto que estuvo acompañando la charla, así que bueno, nos vemos otro lunes. Muchísimas gracias a ambos. Chao. Gracias, Andrea, y un saludo especial y un fuerte abrazo, querido Osvaldo. Igualmente, Juan Carlos, hasta pronto. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao.